de hoy vamos a aprender acerca de la recolección de datos y cómo validar nuestro instrumento de investigación. Vamos a iniciar recordando algunas nociones. Bueno, sobre la recolección de datos es muy importante que siempre determinemos dos aspectos para iniciar nuestra recolección de datos. Lo primero son las fuentes, es decir, de dónde nosotros vamos a obtener la información que requerimos. Y los segundos son las técnicas que usaremos para recolectar esa información. Porque al determinar la técnica, nosotros podemos también obtener la herramienta precisa para recolectar la información que necesitamos en nuestra investigación. Sabemos que las fuentes pueden ser primarias o secundarias. Primarias son aquellas fuentes a las cuales nosotros acudimos directamente para obtener la información que buscamos. Esto quiere decir que vamos a entrevistarnos o vamos a estar directamente en el lugar de los hechos, como por ejemplo los periodistas, los reporteros, mobileros que hacen las notas, que van hasta el lugar del hecho para obtener la información. Esa es una fuente de información primaria, así también como el acudir directamente a las personas involucradas para obtener dicha información. Las fuentes secundarias nos referimos a recursos que independientemente de nuestro estudio, la información ya existe o la obtenemos de terceras personas, como por ejemplo pueden ser historias clínicas, las revisiones bibliográficas, registros, notas, libros, etc. Referente a las fuentes primarias y secundarias, es fundamental que nosotros podamos delimitar cuál es la fuente que está orientada hacia los objetivos de nuestra investigación. A medida que vamos a ir desarrollando el tema, ustedes se van a ir dando cuenta de que el tema de metodología de la investigación como tal es fundamental para cualquier investigador, sea un investigador de ciencias básicas, de ciencias clínicas, de ciencias aplicadas. La metodología es lo más importante porque la metodología nos va a ayudar a armar nuestra idea, a concebir nuestra idea, a ordenarla metódicamente y así obtener resultados. Y por ello también la fuente por la cual nosotros obtenemos la información deben estar igual de delimitadas de acuerdo a nuestro tipo de estudio. Las técnicas de recolección de información las denominamos al medio por el cual nosotros nos vamos a conducir para obtener la herramienta que nos va a permitir llegar a esa información. Tenemos inicialmente la observación, la experimentación, la encuesta, la entrevista, el registro y como les decía inicialmente, es muy importante poder determinar igual la técnica por la cual recolectemos la información a través de nuestros objetivos del estudio. En estudios clínicos, la experimentación y la observación son las técnicas fundamentales. Ahora, las herramientas de observación y experimentación que se van a usar se van a determinar a través de la construcción de nuestro instrumento de recolección de datos. Entonces, a medida que vamos a ir avanzando durante la sesión, voy a ir explicándoles esto para que ustedes vayan entrelazando estos conocimientos. Ahora, también como una técnica de recolección de información tenemos los registros. Y la herramienta de esa técnica de registro, por ejemplo, una herramienta puede ser una historia clínica, una base de datos, un banco de datos, un censo, etc. Ahora me gustaría tocar específicamente el tema de la entrevista y el cuestionario. Si bien les voy a hablar de una forma no tan particular, pero sí les voy a ir dando nociones y consideraciones que deben
tomar en cuenta. Bueno, como saben, la entrevista es un método directo de obtener información y esta puede ser estructurada o no estructurada. ¿Esto a qué se refiere? Que podemos tener una lista de preguntas para hacer a nuestro entrevistado, o bien la entrevista puede ir fluyendo espontáneamente, como cuando conversamos con un amigo. El cuestionario, sin embargo, es un método indirecto porque obtenemos la información desde la perspectiva de la persona a la cual nosotros estamos solicitando esta información. Nosotros no interpretamos la información directamente de esa persona, sino que esta persona nos da su interpretación para que nosotros la traduzcamos en datos. Entonces, respecto a los cuestionarios, estos siempre son estructurados, obviamente, porque tiene una secuencia de preguntas que también deben ir, y estos igual se los voy a ir hablando a medida que vamos avanzando, que tienen que ir de acuerdo a los objetivos de nuestro estudio, ciertas consideraciones que debamos tomar. Y nuestros cuestionarios pueden ser presenciales o virtuales. Y quiero mencionar algo superficial sobre esto, de que si bien el cuestionario virtual puede generar cierto tipo de susceptibilidad como datos para un estudio, si nuestra herramienta está bien elaborada, cualquier sesgo posible se va a ir delimitando al menor que se pueda obtener. Respecto al tipo de preguntas que debemos nosotros abordar o que deberíamos nosotros considerar para nuestros estudios, independientemente sea una entrevista o sea un cuestionario, debemos abordarlas no solamente por como indica en cuanto a su clasificación y grados de libertad para estructurar nuestras preguntas, sino también que debemos considerar que cada pregunta que se encuentre en nuestra entrevista, en nuestro cuestionario, debe estar correlacionada a los objetivos que nosotros deseamos buscar. Entonces, en ese sentido, las preguntas pueden clasificarse en directas, que implican hacer preguntas en primera persona sobre, por ejemplo, qué es lo que piensa de la economía actual o qué conocimientos tiene sobre ciertos temas. En cambio, las preguntas indirectas es como si le preguntaras al entrevistado o a nuestro sujeto de estudio por alguien más. Es decir, ¿qué le parecería que sus hijos en un futuro practiquen fútbol al aire libre con las consideraciones actuales de las medidas sanitarias? ¿O qué le parecería si sus hijos retornan a clases bajo estas circunstancias, etcétera, etcétera? Entonces, son preguntas que van dirigidas sobre alguien más, pero a nuestro sujeto de estudio, o sobre algo externo a esa persona. Sobre los grados de libertad, ustedes saben que tenemos preguntas abiertas, cerradas y mixtas. Las preguntas abiertas son aquellas por las cuales nuestro sujeto de estudio tiene la libertad de expresar todo aquello que cree o que considera adecuado en sus respuestas. Y las preguntas cerradas son preguntas que delimitan respuestas más acertadas, como sí, no, tal vez, o que nos puedan delimitar más en cuanto a nuestro estudio. Y las mixtas, que son algunas preguntas que pueden mezclar de ambas partes. Ahora, las consideraciones. Las consideraciones que debemos tener para la recolección de información son las siguientes. La definición de variables para el estudio siempre debe ir de acuerdo a los objetivos. ¿Por qué? Porque en base a esas variables nosotros vamos a armar nuestra herramienta de recolección de información. En este caso, en el caso de los cuestionarios, por ejemplo,
cada cuestionario debe responder a una variable, la cual a su vez responde a un objetivo en específico. Hay objetivos que se pueden medir con diferentes variables, pero nuestra herramienta debe estar dirigida a que esas variables cumplan con la expectativa de la información que nosotros estamos buscando. Entonces, por ello es muy importante que no se salten los pasos de la metodología de la investigación, porque es como una cadena, o sea que uno va correlacionado con el otro y el otro con el siguiente y así sucesivamente. Entonces es importante que ustedes vayan armando sus protocolos de investigación siempre en el orden establecido, porque ese orden lógico es lo que va a permitir que sus herramientas de recolección de información, la forma en la que ustedes van a analizar los datos, la forma en la que ustedes van a orientar inclusive dónde van a buscar la información, si va a ser de fuentes primarias o secundarias, etcétera, etcétera, va a ir delimitado con lo que antecede desde el inicio de su investigación. La redacción siempre debe ser clara, sencilla y en forma afirmativa. Esto para los cuestionarios y las entrevistas. Debemos considerar siempre no sugerir respuestas a nuestros sujetos de estudio, es decir, que nuestras preguntas traten de ser lo más neutrales posibles y también deben ir de acuerdo al orden de los objetivos. Al armar ustedes la base metodológica, tienen que considerar la correlación siempre, en todo momento, always. ¿Por qué? Porque a medida de que ustedes van a ir armando cada uno de sus objetivos, a medida que vayan avanzando en su estudio, puede que esto se vaya modificando, vayan incrementando, vayan reduciendo, y su herramienta debe ir de la mano con ello. Las encuestas deben siempre preceder de una prueba piloto. Las encuestas, las entrevistas, que esto igual les voy a explicar un poco más adelante, deben estar sujetas siempre a una evaluación, y esta evaluación es la prueba piloto. El aplicar la prueba piloto es realmente muy importante para que ustedes puedan determinar si su herramienta tiene algunas fallas o algunas fugas en la cual no pueden o no están obteniendo la información que necesitan realmente. Entonces, por ello es muy importante que apliquen una prueba piloto antes de aplicar su herramienta a su muestra o a un número masivo de personas. El análisis de datos siempre debe contemplar todos los ítems que están implicando en sus cuestionarios, en sus entrevistas. No puede existir la posibilidad de que una pregunta que esté en su cuestionario y la pasen a la base de datos y ustedes no puedan analizarla, es porque tal vez, y lo más probable es que haya algo en su herramienta que esté fallando desde un inicio. Entonces deben revisar la herramienta para ver si realmente es efectiva, si es válida y si es confiable, que de eso igual vamos a ir hablando más adelante. Pero vuelvo a recalcar una vez más de que es importante de que ustedes vayan cumpliendo la metodología así como se las describen, precisamente para que no tengan este tipo de errores cuando ya ustedes estén haciendo la parte final de sus trabajos de investigación, sino puedan reconocer estas fallas desde un inicio. Recuerden que sea para una entrevista, para que sea un cuestionario, para aplicar un método de experimentación, para observar un grupo de personas, etcétera, etcétera, para cualquier técnica que nosotros vayamos a usar para recolectar información, debemos siempre solicitar el consentimiento informado. El tema de consentimiento informado no abarca solamente a poblaciones vulnerables, poblaciones marginadas, sino abarca a todo tipo de contexto. Y esto debe aplicarse siempre, sin ninguna excepción, sea cual sea la técnica que vayamos a usar. Los aspectos éticos de nuestra investigación son fundamentales desde el momento en que nosotros tenemos nuestra idea de investigación.
Informar al participante sobre el estudio antes de iniciar la entrevista o cuestionario, igual es importante, que va de la mano con la obtención del consentimiento, que bien puede ser verbal o puede ser escrito, pero para fines legales siempre es lo más conveniente obtener un consentimiento informado por escrito. Por más superficial que ustedes crean que sea su estudio, por más poco nocivo que ustedes consideren que serán los efectos de la terapia que vayan a usar, lo que sea, ustedes siempre deben tomar las consideraciones éticas y el consentimiento informado como uno de los pilares fundamentales para desarrollar sus investigaciones. Si acudimos a encuestadores o a terceras personas que nos ayuden a tomar el estudio, estos deben ser capacitados previamente siempre. Y si ustedes no pueden contratar a un profesional o bien no existe un profesional que los pueda capacitar sobre eso, lo pueden hacer ustedes mismos como investigadores, porque no hay nadie mejor que domine el tema de investigación que el investigador. Entonces, deben considerar esto. Ahora, sobre esto me gustaría comentarles algo brevemente, que en mi rotación de provincia, cuando yo hice internado, hicimos un estudio de evaluación de satisfacción al usuario externo. Entonces, para ello, de acuerdo a lo que delimita la metodología a nivel nacional e internacional y los manuales que nos indican, o que nos indicaban en ese momento, nosotros debíamos aplicar la encuesta a través de una tercera persona externa a nuestro estudio, a nuestro grupo de investigación, nuestro equipo de investigación, y es más, externa a nuestro entorno de estudio. Entonces, para eso nosotros contratamos a una persona, hablamos con una joven y le explicamos de qué se trataba nuestro estudio, le explicamos cómo debía acercarse a las personas, desde el saludo, desde la obtención del consentimiento, desde la breve explicación del para qué servía aquello, de qué forma debían llenar, e inclusive tomamos la consideración de que les dé la información en el idioma nativo del lugar. Entonces, y la capacitamos durante una semana para que ella pueda aplicar efectivamente nuestra herramienta de evaluación, y así nuestros resultados sean lo más cercanos a la realidad posible, con el menor sesgo que se pueda obtener. Entonces, como anécdota y para que ustedes lo recuerden, siempre deben ustedes, de acuerdo a la idea, revisar bien su metodología, revisar bien su bibliografía para saber de qué forma se debe guiar su estudio. Y como les digo, si ustedes van revisando desde un inicio su investigación, cuando ustedes lleguen a la parte de recolección de información o armar su herramienta para la recolección de información, va a ser mucho más sencillo. Ahora, sobre la prueba piloto. La prueba piloto nos sirve como les comentaba, nos sirve para identificar fallas o debilidades en nuestra herramienta de recolección de información. Esta prueba piloto se aplica usualmente de 5 a 10 personas, y que la información que nosotros vayamos recolectando, las observaciones que nos vayan haciendo, si hay preguntas que no se entienden, redacciones inadecuadas, etcétera, 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 vamos a poder identificar en nuestra prueba piloto. Inclusive muchas veces en nuestra prueba piloto podemos darnos cuenta o podemos identificar ciertos puntos que no habíamos considerado para nuestro estudio y que sea importante considerarlo. Entonces, siempre recuerden, antes de aplicar cualquier cuestionario, encuesta, recuerden siempre aplicar su prueba piloto. No importa si es a su familia, si a sus amigos. Lo importante es que tengan un grupo muestral de 5 a 10 personas para que puedan tener una evaluación efectiva. Ahora, vamos a hablar un poco que, si bien no tienen temas de investigación cualitativa en esta gestión, es importante que ustedes conozcan acerca de cómo se recolecta información en este tipo de investigación.
Recuerden que la investigación cualitativa generalmente busca obtener datos que se convertirán en un futuro en información y conocimientos de referencia. Y durante la recolección de información, o perdón, durante la etapa de investigación, se va a dar siempre de forma paralela el muestreo y la recolección de datos. ¿Esto qué nos quiere decir? Por ejemplo, si nosotros deseamos ver cómo se comporta la población de X zona en la ciudad de Sucre referente a las normas de cuarentena flexible, y queremos observar su conducta, su comportamiento, esto en el ámbito de una investigación cualitativa, entonces nosotros obviamente no vamos a decir, vamos a ir a observar solamente a las 10 personas o solo 10 personas de ese barrio, solo 20 personas de ese barrio. Obviamente iremos al lugar del hecho y empezaremos a observar cómo se desenvuelven, cómo se desarrolla, qué es lo que hacen, qué es lo que no hacen, o sea, en general. Y a medida de que nosotros vamos observando, vamos a ir obteniendo nuestra población de muestra. O si bien puede ser un número específico o bien puede ser un número inespecífico. Y la recolección de datos, como les decía, va de la mano. O sea, mientras nosotros vamos observando, vamos determinando cuántas personas estaban, cuántas personas habían, o cuántas personas estuvieron en interacción durante nuestro estudio, etcétera, etcétera. Además, iremos recolectando la información acerca de su conducta. Entonces, esa es la gran diferencia entre investigación cuantitativa y cualitativa referente a la recolección de datos, que no es tan riguroso metodológicamente, pero sí tiene los mismos elementos. El investigador es el instrumento básicamente, o sea, porque la investigación, el investigador está en el campo del hecho, o sea, en el lugar de los sucesos. Y se da en ambientes naturales. Tengan en cuenta que igual en investigación cualitativa también se toma el consentimiento informado. Si bien tiene otra forma de abordaje, pero las consideraciones éticas son fundamentales, sea una investigación cualitativa o cuantitativa. Y no se miden variables necesariamente. Muchas veces pueden medirse conductas esporádicas, pueden medirse hechos eventuales, o pueden medirse, por ejemplo, grado de ciertos ritos, la realización de ciertos ritos o no, acerca de su cultura, etcétera, etcétera, que no necesariamente se determinan en variables tan específicas como en un estudio cuantitativo. La bibliografía, los relatos de vida, los documentos, los registros, la observación, la entrevista, las anotaciones y las bitácoras de campo son las herramientas que se usan frecuentemente en este tipo de investigación. Ahora, vamos a la recolección de datos en la investigación cuantitativa. Recuerden que para nosotros recolectar los datos, vuelvo y les repito, lo primero que debemos hacer es identificar no solamente nuestra fuente, sino también nuestra técnica y obviamente nuestra herramienta o instrumento para medir o recolectar la información. Entonces, ya sea una encuesta, una entrevista, la observación, la experimentación, etcétera, etcétera, nosotros debemos determinar una herramienta o un instrumento y llevar nuestro instrumento a una evaluación para nosotros poder efectivamente validar nuestro instrumento de recolección de datos. Y obviamente aquello igual tiene una forma específica para considerar si es adecuado o no para nuestro estudio y si realmente nos va a brindar los datos o no para lo que estamos buscando. En investigación cuantitativa, el instrumento, referente al instrumento, debemos tener dos grandes consideraciones. Una que es la validez y otra la confiabilidad de nuestro instrumento. Vamos a ir desarrollando cada una y formas usuales de poder medir y evaluar ambas características
para así obtener un instrumento que realmente nos brinde la información que necesitamos. Referente a la validez del instrumento, debemos considerar lo siguiente, que la validez de un instrumento de recolección de datos no es una característica que tiene el instrumento como tal, sino que son todas las características y todas las consideraciones, los parámetros que nosotros tomamos para armar nuestro instrumento y así valorar la información que nos proporciona. Dentro de la validez de nuestro instrumento de recolección de datos, debemos considerar validez de constructo, que les voy a ir explicando, también validez de criterio y validez de contenido. Antes de continuar, me gustaría hacerles una breve indicación que tengo acá subrayado. No, perdón, es más adelante, me disculpo, continuamos. Respecto a la validez y confiabilidad, esto nos indica que reflejan la manera en la cual nuestro instrumento se adecua a las necesidades de nuestra investigación. La validez nos hace referencia a la capacidad que tiene nuestro instrumento de cuantificar, es decir, de ponerle un valor numérico de forma significativa y adecuada al rasgo o variable que nosotros queremos determinar o medir y no otra similar. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando un instrumento es válido, este debe lo que nosotros estamos buscando y no otra cosa parecida o igual. Por ejemplo, si nosotros deseamos validar si nosotros deseamos validar un test, por ejemplo, hemoglobina, sabemos que en un estudio de laboratorio clínico podemos pedir exactamente la hemoglobina, de nuevo. Sabemos que durante un estudio clínico, si nosotros queremos saber los valores sanguíneos de nuestro paciente, por ejemplo, de azúcar, le pedimos un test. Ay, perdón. Un test de glucosa en ayunas. Y sabemos que el test nos va a medir la cantidad, perdón, me disculpo, la cantidad de glucosa que tiene el paciente en su sangre en ese momento, y no nos va a medir el colesterol de su sangre, sino nos va a medir el azúcar que tiene en la sangre, o sea, la glucosa que tiene en sangre, y no nos va a medir otra cosa. Entonces, a eso se refiere con la validez. Y eso nos quiere decir que más que el test en sí mismo, o sea, lo que nosotros debemos evaluar siempre referente a la validez no es el test per se, sino también las características que rodean a la elaboración del test. ¿Eso qué quiere decir? Que, como les decía, que tengo que tener la seguridad de que el test de glucosa en ayunas será para medir la glucosa en sangre y no será para medir el colesterol, por ejemplo. Entonces, a eso me refiero con validez del instrumento. Y la validez del instrumento tiene tres parámetros fundamentales. Uno, que es la validez del constructo, una que es la validez de criterio y por último la validez de contenido. ¿A qué nos referimos con validez de constructo? La validez de constructo se refiere a una propiedad o característica que posee una persona o grupo de personas a la cual nos permite explicar ciertas conductas en determinadas ocasiones. Es decir, que nos va a llevar
nos va a permitir llevar de la hipótesis a un plano real y donde nosotros podamos medir a través de indicadores o variables. Básicamente, nuestro constructo nos va a determinar qué variables debemos considerar en nuestro instrumento para que sea efectivo en la recolección de datos. ¿Cómo vamos a ir determinando la validez de constructo? Con nuestra revisión bibliográfica. ¿Eso qué quiere decir? Que con la revisión bibliográfica nosotros vamos a poder determinar, y a medida que nosotros vayamos igual desarrollando los objetivos de nuestra investigación, vamos a ir identificando ciertos indicadores o variables que nos van a permitir obtener la información y así rechazar o aceptar cierta hipótesis. O sea, nos va a permitir identificar esas variables específicas para llegar a lo que nosotros estamos buscando. Por ello, esta validez del constructo se va a ir cimentando a través del desarrollo de sus objetivos, es decir, de la identificación de sus variables. Sobre la validez de criterio, se refiere a las consideraciones formales y científicamente aprobadas para determinar lo que nosotros deseamos medir. Es decir, que nosotros debemos tener un buen asentamiento bibliográfico para conocer si efectivamente lo que deseamos medir se puede medir con la herramienta que nosotros estamos deseando desarrollar, o bien ya tiene parámetros de referencia aceptados por la comunidad científica. Para ello, ¿cómo nosotros podemos identificar que nuestra validez de criterio es el adecuado o no es el adecuado? Con el Gold Standard. El Gold Standard o parámetros de oro son parámetros que son aceptados por la comunidad científica como definitivos y que nos dan un margen de referencia a lo que nosotros deseamos conocer. Un Gold Standard, por ejemplo, como les decía, vuelvo a la prueba para diagnosticar diabetes. Sabemos que tenemos que pedir una prueba de glucosa y que ese es nuestro gold estándar, que eso está aprobado y verificado por la comunidad científica médica actualmente para hacer el diagnóstico de un paciente con diabetes. Entonces, si nosotros queremos ver un método alternativo para el diagnóstico de la diabetes, entonces nosotros debemos dirigirnos a su gold estándar, o sea, a su parámetro de referencia, y comparar con ese parámetro de referencia. Si no existe un parámetro de referencia, nuestro instrumento debe considerar la mayor cantidad de variables posibles que nosotros identifiquemos en nuestra revisión bibliográfica. Por eso es muy importante que ustedes, al momento de tener una idea de investigación, no solamente para su marco teórico, ustedes vayan leyendo lo más que puedan sobre su tema, sobre las formas en las que se miden usualmente las variables que ustedes desean medir, etcétera, etcétera, para que ustedes vayan identificando si pueden usar un criterio de gold estándar o bien no existe un gold estándar y ustedes tienen que identificar la mayor cantidad de variables posibles para poder estudiarlas. Respecto a la validez de criterio, tenemos dos tipos de criterios. El criterio concurrente, que es el instrumento y estándar, o sea que cuando el instrumento y el estándar se miden al mismo tiempo, y el criterio predictivo, que primero se mide el estándar y luego recién se compara los resultados que se obtuvieron con la aplicación del instrumento. Entonces, también ustedes tienen que evaluar de qué forma van a aplicar su herramienta de recolección de información. Y referente a la validez de contenido, nos indica que,
nos refleja el dominio que nosotros tenemos referente a lo que nosotros deseamos medir o conocer. Es decir, que nosotros conocemos absolutamente o lo más posible respecto al tema que deseamos estudiar. Si deseamos estudiar sobre diabetes, tenemos que conocer no solamente epidemiología, sino también tenemos que conocer gol estándar, formas de tratamiento, los tratamientos actuales, poblaciones vulnerables, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, debemos conocerlo todo, todo para nosotros poder ir identificando, no solamente las variables, no solamente nuestros indicadores, o no solamente si tienen o no un gol estándar, sino también poder identificar de qué manera nosotros vamos a ir construyendo no solamente la herramienta, sino vamos a ir armando todo nuestro proyecto de investigación. Entonces, como ustedes ven, siempre, como les decía, la metodología de investigación va relacionado como una cadena, uno tras otro, uno tras otro. Y como ven, para validar nuestro instrumento pasa absolutamente lo mismo. Debemos conocer exactamente todo del tema, ver qué cosas o qué criterios se aplican y obviamente identificar las variables que nos van a ser útiles para lograr los objetivos y poder aceptar o descartar nuestra hipótesis de investigación. Básicamente, nuestro instrumento se considera como la pieza fundamental para nosotros cimentar nuestros proyectos de investigación. Y entre mayor sea la evidencia de validez de contenido, validez de criterio, validez de constructo, nosotros obtendremos un instrumento de medición que va a ser lo más preciso y lo más representativo de nuestra variable o variables que deseamos medir. Una vez más, la validez de constructo más la validez de criterio más la validez de contenido nos van a dar una validez total. Recuerden que un instrumento puede ser confiable, pero no necesariamente válido, o puede ser válido y no necesariamente confiable. Puede medir consistentemente un aspecto, mas no necesariamente tiene que medir. Si nosotros no identificamos bien la forma en la que nosotros obtendremos nuestra información, es muy difícil que podamos lograr los objetivos de nuestra investigación. Ahora, la validez aparente es una forma de validez de contenido que mide el grado en el que los ítems que nosotros deseamos medir realmente proporcionen la información que deseamos medir. Es decir, que como les decía, vuelvo al ejemplo de la glucosa, que efectivamente la glucosa en ayunas sea para medir el azúcar en sangre y no sea para medir otra cosa. Es muy importante, o el método se considera la validez aparente como el método más sencillo para medir la validez de un instrumento. Ahora también tenemos un parámetro de acuerdo, bueno, según Herrera, que es un autor muy conocido, una tabla que va de 0 a 1 y nos permite evaluar el grado de validez que nos puede dar una herramienta. Para esto se aplican fórmulas metodológicas que considero no vale la pena extendernos en eso hoy, pero como les decía, la validez aparente es una de las formas más sencillas de medir la validez de un instrumento. Y esto, ¿cómo obtenemos esta validez aparente? O una suma de los tres, de la validez del constructo, el criterio y el contenido. Ahora vamos a hablar sobre la confiabilidad. Nos referimos a confiabilidad a la aplicación repetida de nuestro instrumento al mismo sujeto u objeto de estudio y tenemos la certeza
tendremos la certeza de que va a los mismos resultados o nos va a producir resultados similares cada vez que nosotros apliquemos la prueba. ¿Esto qué nos quiere decir? La confiabilidad nos habla de, por ejemplo, volvemos al tema de la glucosa. Que yo sé que si me aplico un test de glucosa me va a dar un X valor en este momento. Y si me lo aplico un minuto después, me debería no tuve intervención externa, ni tampoco ingerí algún alimento, ni mucho menos, y la prueba me tiene que dar, si bien no es el resultado exacto, me debe dar un resultado similar o coherente al resultado que me acaba de dar hace un minuto. Y lo mismo al minuto siguiente, y lo mismo al minuto siguiente. Con otro ejemplo, confiabilidad, que yo deseo saber mi índice de masa corporal y para eso deseo medirme y pesarme. Y cada vez que yo me suba a la balanza o cada vez que yo me vaya a medir, debería medir y pesar lo mismo durante ese momento. Si yo voy un minuto después, bajo las mismas condiciones, a medir mi peso y pesarme, los datos deberían ser, si no exactos, o bien similares a la medición anterior. A eso se refiere con confiabilidad. Existen métodos múltiples para determinar la confiabilidad. Hoy les voy a hablar del más sencillo, que es el de consistencia interna, pero también tenemos la medida de estabilidad test-retest, que es aplicar el test y aplicarlo nuevamente en el mismo sujeto o grupo de personas, para ver efectivamente si tienen resultados similares o coherentes, como les acabo de indicar en el ejemplo. La consistencia interna, que igual igual llegamos a esta a través de una fórmula metodológica, pero que igualmente a la tabla de Herrera es fácil de interpretar. Luego tenemos métodos de formas alternativas o paralelas, que son aplicar diferentes herramientas que están calificadas como gold estándar o permitidas para lo que nosotros deseamos medir, y lo aplicamos en conjunto de nuestra prueba. Y luego, posteriormente tenemos el método del mismo observador, es que el mismo observador aplique la prueba varias veces para ver si existen parámetros irregulares, y la prueba de diferentes observadores o el coeficiente kappa. Les voy a hablar un poquito más acerca del tema de consistencia interna o el alfa de Cronbach. Esta herramienta nos indica que el instrumento que se está evaluando efectivamente compila información defectuosa, o bien si se trata de un instrumento en el cual nosotros podemos confiar y que toma en cuenta o considera todas aquellas variables que nosotros deseamos medir. Entonces, para ello se hacen mediciones estables y consistentes, y se toman valores entre 0 y 1, e igualmente a través de una fórmula metodológica obtenemos el resultado y la podemos interpretar a través de la tabla. Ahora, los ítems o variables cuyos coeficientes de correlación sean menores a 0,35 se considera que deben ser recodificados, reformulados o desechados. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay alguna pregunta, alguna variable, la cual nosotros obtenemos un resultado menor a 0,35, bueno, debemos revisar no solamente la pregunta, sino también la variable que deseamos medir y si efectivamente el método que estamos usando es efectivo para obtener la información que buscamos. Recuerden que el instrumento debe contener todos los aspectos o variables que se están midiendo, y estos, como les decía desde un inicio, se van a construir siempre desde la teoría. Las características psicométricas que nosotros vayamos a utilizar en nuestros estudios van a ir de la mano siempre, siempre, siempre con el asentamiento bibliográfico y el conocimiento previo del tema que nosotros vayamos a tener.
Ahora, un ejemplo respecto a validez versus confiabilidad. Como les decía, un instrumento puede ser válido, mas no necesariamente confiable, o confiable y no necesariamente válido. El ejemplo del target me encanta porque creo que es uno de los ejemplos más fáciles de comprender. Nosotros tenemos un objetivo y vamos lanzando las flechas por todos lados, por todos lados. Eso significa que que nuestras preguntas van por todos lados, o sea, sin tomar las consideraciones reales del estudio, o haber identificado bien las variables, o haber identificado ciertas determinantes, ciertos indicadores, etcétera, 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 y vamos armando nuestra herramienta sin tener toda la información que necesitamos, ni de validez, ni de confiabilidad, y armamos nuestra herramienta así por armarla. Entonces vamos a ir lanzando y los resultados que obtengamos van a ser ninguno, básicamente ninguno. Ahora, ¿a qué nos referimos con no válido y confiable? A que si bien no nos mide exactamente lo que nosotros deseamos medir, o no tenemos un parámetro de comparación y bueno, pues buscamos ítems parecidos o similares, pero estos ítems parecidos o similares nos miden o nos van a proporcionar realmente los datos que estamos buscando y vamos lanzando al target, pero no llegan al centro de nuestro objetivo, sino va llegando como cerca, alrededor del objetivo, pero no llega así per se al objetivo como tal, pero nos va acercando a lo que deseamos conocer. Esto es ser confiable, más no válido. Y válido y confiable es cuando nosotros sabemos lo que buscamos, tenemos patrones de referencia, tenemos una construcción bibliográfica sólida y sabemos exactamente a lo que dirigimos nuestra herramienta y obtenemos exactamente la información que deseamos obtener. Entonces nuestro target va a estar lleno de flechitas justo en el centro, así donde nosotros deseamos hacer llegar para obtener la información que realmente necesitamos y nos es útil. Entonces siempre recuerden este pequeño gráfico que a mí me ha ayudado bastante respecto a validez y confiabilidad de un instrumento de recolección de datos. Ahora, ¿qué factores pueden afectar la validez y la confianza de nuestra herramienta de recolección de información? Primero, la improvisación. Como les decía, cuando no nos damos el tiempo de leer, ni de hacer un asentamiento bibliográfico adecuado, ni de armar una estructura metodológica previamente, entonces vamos lanzando y vamos improvisando y al final puede que obtengamos algo de información que buscamos, pero no necesariamente puede ser información útil. Entonces, la improvisación en la metodología de investigación y en investigación médica no es un parámetro aceptable, jamás. Ahora que otro factor que puede afectar es que la prueba que nosotros o la herramienta que nosotros estamos aplicando no esté validado en el contexto donde se aplica, o bien que nuestro goal, o bueno, que el parámetro de referencia que nosotros usamos no sea realmente el goal estándar para lo que deseamos medir, o en el contexto en el que deseamos medir. Entonces, el hecho de que no tenga un asentamiento o esté aprobado por la comunidad científica tal cual, puede que nuestra herramienta, en el hecho de que tengamos que comparar o bien aplicarla, puede que no sea necesariamente ni válido ni confiable. Ahora, también puede suceder que al nosotros improvisar, nuestro instrumento sea inadecuado o bien no hayamos tomado todas las características que deberíamos tomar, o bien la forma en la que nosotros describimos, por ejemplo, nuestro cuestionario, nuestra entrevista, no sea de forma clara, concisa. Entonces eso también puede afectar la validez de nuestra herramienta, de nuestro instrumento de recolección de información. Las condiciones en las que se aplica nuestro instrumento, eso también es fundamental.
Esto ya sea bajo un contexto clínico o un contexto social o cualquier contexto en el cual nos desenvolvamos, las condiciones bajo las cuales aplicamos nuestra herramienta es fundamental. ¿Por qué? Porque si yo deseo encuestar sobre, como les decía hace un momento, sobre la conducta sobre X situación, yo no voy a agarrar a todas las personas que vea apresuradas y les voy a querer hacer mi encuesta, porque obviamente no van a querer responderme, o bien si lo hacen, lo van a hacer con las respuestas más superficiales posibles, y la información que vamos a obtener no va a ser la información sustancial. Entonces nosotros debemos ver, como les decía, bajo qué condiciones aplicamos también nuestro instrumento. No solamente es tener el asentamiento bibliográfico, todo el conocimiento del mundo y ver todo lo que podamos desarrollar. Si nosotros no nos damos las condiciones, los recursos y medios necesarios para aplicar nuestro instrumento, para recolectar esa información. Ahora, en un contexto clínico, obviamente, si yo deseo medir la evolución de X enfermedad y cierto tratamiento, obviamente debo de determinar un ambiente en el cual tendré a mis sujetos de estudio, a mi población de muestra, obviamente tendré un protocolo para administrar las medicaciones, obviamente tendré un protocolo para hacer seguimiento, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tengo que tener un contexto bien medido y bien organizado para aplicar nuestro instrumento. Los recursos necesarios, lo mismo. Respecto a esto es un tema bastante controversial, porque muchas veces el tema de aceptar recursos y medios puede generar sesgos en algunas investigaciones, porque muchas veces, y esto ocurre mucho en la industria farmacéutica, que ellos aceptan o suelen aceptar beneficios. Algunos investigadores suelen aceptar beneficios económicos o materiales o alguna forma de facilitar el desarrollo de su investigación, y obtienen resultados negativos o resultados que no son muy convenientes para la industria, y pues cambian los resultados. Entonces, el hecho de obtener recursos independientes o de obtener los recursos de la forma más neutral posible y con beneficios siempre para la sociedad, sin perjuicio, es muy importante que ustedes como investigadores juniors se vayan formando de esa manera, que no necesariamente un caudal económico puede darnos investigaciones relevantes. Y si bien en nuestra área está repleta de bibliografía que está sesgada por estos medios, nosotros debemos ser criteriosos al momento de evaluar esas informaciones. Y cómo yo hoy evalúo artículos de revisión, etcétera, etcétera, o metaanálisis que reviso para ciertas consultas. ¿Cómo voy identificando cuáles realmente me son útiles y cuáles no? ¿Cómo yo puedo identificar si realmente los resultados que estoy leyendo van de acuerdo a lo que yo estaba buscando de información? Todo eso ustedes lo van a ir desarrollando a medida que ustedes vayan haciendo investigación, porque no hay mejor forma de poder analizar con criterio la bibliografía que practicando nuestra investigación, en nuestras investigaciones. Ahora también, como les decía, la metodología y la bibliografía no adecuada influyen bastante. Una vez más, va una tras de otra, como una cadena. Entonces, por eso es muy importante que a ustedes les guste, les encante, les apasione su tema de investigación, para que ustedes con todo placer se pongan a leer, a revisar todo acerca de lo que ustedes desean investigar. Porque solamente de esa manera, haciendo las cosas que les gusta, tomando las líneas que a ustedes les acomoda, van a poder cada vez aventurarse a hacer investigaciones más y más y más grandes. Y concluyo con que el conocimiento que no se comparte, y esta es una frase mía que siempre, siempre, siempre lo repito como un mantra propio, que el conocimiento que no se comparte no cumple su fin mismo.